esta hora, como cada jueves, ya estamos en hora culta y eso significa que está con nosotros el escritor Jorge Laguna, nuestro escritor de referencia en esta ventana de Canarias, autor del Secreto de la Indiana, La huésped de la Casa Amarilla y La sangre de la Malvasía, y como cada semana viene a contarnos nuevas curiosidades de nuestro archipiélago. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, pues el mundo, como bien saben, está lleno de historias y hoy les traigo una que lo tiene todo. Amor prohibido, rebeliones, traiciones. Una historia que bien podría haber salido de un culebrón, pero que ocurrió aquí, en nuestro archipiélago. Así que para contarla les pido que me acompañen en este viaje a uno de los rincones más hermosos y enigmáticos de Canarias, la isla de La Gomera. Hago una pregunta a los oyentes aquí. ¿Sabían que en la capital gomera existe una puerta llamada la Puerta del Perdón? Porque hoy me gustaría descubrir con ustedes el porqué de ese nombre y que aparentemente, aunque es inocente, está ligado a uno de los episodios más oscuros y turbios de nuestra historia. Y sobre todo para ello vamos a hablar de la protagonista, de Beatriz de Bobadilla, la dama que gobernó esta isla hace más de 500 años con mano de hierro. Imaginemos La Gomera a finales del siglo XV. Una isla verde y abrupta, barrancos infinitos y bosques cubiertos por la bruma en una isla que acaba de ser atacada por los castellanos. En la costa, una pequeña villa fortificada, la de San Sebastián, dominada por esa torre en la que vive el señor feudal. Recordemos, un territorio muy pequeño y por lo tanto en el que todo el mundo se conoce, ¿no? Esto del pueblo pequeño, infierno grande. Y en ese microcosmos volcánico tenemos a una mujer castellana, joven, culta y se dice que de extraordinaria belleza. Se llamaba Beatriz de Bobadilla. Había crecido en la corte de la reina Isabel la Católica y se decía que llegó a despertar los recelos de la reina, por lo que ésta la envió apartándola lo más lejos que pudo, en este caso a la isla de La Gomera, en un lugar muy aislado y del que le fuera muy complicado regresar a la península. Allí la esperaba su futuro marido, Hernán Peraza, el joven, con quien la casaron por conveniencia. Este hombre era el señor de la isla y es el nieto de Hernán Peraza el Viejo, que en aquel momento, décadas atrás, se había convertido en el dueño de Canarias, en uno de los primeros que llegó para conquistar las islas. Y al principio la convivencia entre este matrimonio parece estable. Al final ella asume su papel como esposa del dueño en aquel momento de la isla de La Gomera, pero Hernán Peraza comete un error que podría cambiar la historia, y es que tiene una relación, se enamora de una joven llamada Ibaya, una joven aborigen de La Gomera con la que se veía en secreto. En 1488 Hernán Peraza acude un día hasta Cuba para reunirse con Ibaya y un indígena de La Gomera llamado Autacuperche da muerte a Hernán Peraza el joven en un episodio, en lo que fue el inicio de un episodio histórico conocido como la Rebelión de los Gomeros. ¿Por qué? Porque el asesinato de Hernán Peraza el joven alienta a los propios habitantes de La Gomera, a los aborígenes, para seguir lanzando esta rebelión y este crecerse frente al gobierno colonial. En uno de estos intentos, de hecho, el indígena Autacuperche muere en una de las rebeliones, pero eso no hace que se pierda un poco el ánimo por intentar quitarse, en este caso, a Beatriz de Bobadilla del poder, ¿no? Pues lejos de huir de la isla de La Gomera, Beatriz de Bobadilla se atrincheró en la torre con los colonos leales. Rodeada, sitiada durante días sin agua ni comida, resiste con determinación. Y al otro lado de los muros, los rebeldes intentan tomar la fortaleza para recuperar el poder que tenían antes de la llegada de los colonizadores, ¿no? Desde dentro, ella organiza la defensa y envía a un emisario de forma clandestina que llega hasta la isla de Gran Canaria para que llame al gobernador, que en aquel momento era Pedro de Vera, que regresa a La Gomera con soldados que intentan frenar esa insurrección. Llegan a un acuerdo con los locales para negociar, ¿no? Y esto se sella con lo que se llamó la Puerta del Perdón. Y es que Beatriz de Bobadilla idea un acto en la iglesia de la Asunción para velar el cadáver de Hernán Peraza el joven y dicen, junto a los párrocos de aquel momento, que todo el que cruce la Puerta del Perdón, que es una de las puertas que se encuentra en la iglesia de la Asunción de San Sebastián de La Gomera, todo aquel que cruce la puerta será perdonado de todos los pecados que haya cometido y los que le quedan por cometer. De esta manera, Beatriz de Bobadilla y Pedro de Vera y los párrocos querían sellar un acuerdo amistoso con los locales. ¿Qué pasa? Que en realidad esto era mentira.
Esta puerta es una de las laterales que está en un callejón de la iglesia. Si la han visto, pues les recomiendo que se pasen por ahí porque es una puerta más pequeña que el resto y que conduce a un callejón que lleva hasta lo alto de un acantilado desde el que, sin que se dieran cuenta el resto de habitantes, tiraban a los hombres al vacío, a las mujeres, y a los que no, los llevaban para esclavizarlos a Gran Canaria o a la península. Así que bueno, Beatriz les tiende una trampa a todos los que quisieran entrar a esa iglesia, un poco para sellar el perdón, en un asesinato masivo con el que ella pretendía cobrarse la venganza de la muerte de su difunto esposo. Esto, que hoy en día se conoce como la Puerta del Perdón, es en realidad una leyenda muy bizarra de este pasado que a veces, bueno, en algunos casos que queremos maquillar un poco lo ocurrido, pero claro, también es parte de nuestra historia, ¿no? Y creo que merece la pena conocerlo. Pero que a nosotros no nos pase lo que les pasó Esperemos que no. a los antecesores. Gracias, Jorge. Muchas gracias.